Amadísimos hermanos, buenas noches. Le doy gracias a Dios por permitirme poderlos saludar a través de este medio, a que no lo podemos hacer de forma presencial, pero tenemos la oportunidad de que el Señor ha proveído de la tecnología para que podamos saludarnos por ese medio. Esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a desarrollar un tema que se ha predicado por muchos años, pero el Señor lo ha puesto en mi corazón porque he visto que a pesar de que se ha predicado por muchos años, no lo estamos poniendo en práctica. Así es de que el Señor habló a mi corazón para que yo predicara sobre este tema esta noche. Así es de que les voy a pedir que me ayuden, que me acompañen en oración. Amado Señor, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos esta noche para compartir el consejo de tu palabra, Señor. Muchas gracias. Te ruego que abras nuestro corazón, nuestros oídos espirituales, para que todo este mensaje que tú traes para tu pueblo en esta noche quede grabado, Señor, en nuestro corazón y podamos ponerlo por obra, ponerlo en práctica, ya que no lo estamos haciendo. Te suplico, Padre Santo, que guíes tú nuestra conversación de esta noche, nuestro estudio de esta noche, que seas tú, Padre Santo, quien guíe nuestros corazones, quien guíe nuestro hablar, Señor, para que todo lo que hagamos sea agradable para ti. Te lo suplicamos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema que el Señor puso en mi corazón es: ¿quién es nuestro verdadero enemigo? Así es el título que el Señor me dio para este tema. Entonces les voy a rogar que abramos nuestras Biblias en la epístola a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10 al 13. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Vemos, hermanos, con mucha tristeza que en estos días las naciones están más preocupadas en las guerras físicas que en las guerras espirituales. El hombre invierte grandes sumas de dinero para fabricar las armas más sofisticadas y mortíferas para enfrentarse a sí mismo. El hombre para enfrentarse al hombre. Las potencias mundiales se están preparando para una guerra atómica, construyen lugares subterráneos con grandes cantidades de alimentos, pero no se están preparando o no quieren prepararse para una lucha contra el mal. El enemigo ha entenebrecido la mente del hombre para enfrentarlo a sí mismo. El hombre no se da cuenta que su lucha no es física, sino espiritual. Estas guerras físicas, hermanos, han traído a la humanidad muerte, dolor, pobreza y hambre. Fue exactamente lo que dijo Jesús en Juan 10:10,
Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que está haciendo el enemigo, hermanos, con la humanidad, enfrentando al hombre con el hombre, y esto ha traído muerte, dolor, hambre, pobreza para toda la humanidad. Según datos oficiales de las Naciones Unidas, en el 2018 habían más de 70 millones de personas obligadas a abandonar sus hogares a causa de conflictos y persecuciones. Y de estos 70 millones, hay casi 30 millones de refugiados, de los cuales más de la mitad son menores de 18 años. Y las principales causas de este problema son las guerras y los conflictos internos. Podemos ver en la televisión, hermanos, cómo son estos refugios donde vive esta gente que ha sido desplazada de sus hogares a causa de conflictos y guerras. Son lugares infrahumanos, hermanos, donde vemos falta de higiene, falta de provisión, lugares donde hay tanto lodo, los niños jugando entre lodo, con alimentos escasos, agua escasa. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre sigue enfrentándose a sí mismo. El hombre no se da cuenta que su enemigo no es el hombre. Su enemigo no es el hombre, su enemigo es el diablo. Ha entenebrecido de una manera la mente del hombre que no se da cuenta que está equivocado. Dice dice el apóstol Pablo que ¿dónde está? Vamos a ver. Que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El hombre no se da cuenta o no quiere darse cuenta de que está equivocado. No es la guerra que debe tener el hombre. Por eso es de que estamos con este sinnúmero de problemas, de aflicciones en el mundo, como nos tiene esta pandemia de rodillas a todos. El apóstol Pablo nos dice que debemos fortalecernos en el poder de la fuerza del Señor y vestirnos de toda su armadura para estar firme, porque estas son acechanzas del diablo. Hermanos, Satanás es un enemigo muy fuerte. Nosotros no podemos enfrentarlo físicamente porque nos destruye, como está ocurriendo. Tenemos que enfrentarlo espiritualmente con el poder de la fuerza del Señor. Amén. Luego en Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos dice cuáles son nuestros 5 principales enemigos espirituales. Dice que son los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes de maldad en las regiones celestes. Esos son nuestros principales enemigos. En el segundo mandamiento el Señor dijo, amarás al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso no está ocurriendo. No amamos al prójimo, si no estuviéramos peleando contra él. Si no estuviéramos peleando contra quien realmente son nuestros enemigos, que son los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes de maldad en las regiones celestes. En el Antiguo Testamento vimos que todas estas guerras fueron físicas. Ahí hubo que pelear contra todos estos
principados que eran físicos, como los reyes que estaban en la tierra de Canaán, el amorreo, el fereceo, bueno, todos los feos, y hubo que derrotarlos físicamente. Pero en el Nuevo Testamento seguimos teniendo esos enemigos, pero ya no son físicos, sino que son espirituales. Como lo dice el apóstol Pablo, nuestras guerras son espirituales. Esos enemigos los seguimos teniendo, pero ya no son físicos, sino espirituales. Principados viene de la palabra griega arge o arche, que significa gobierno, gobernante, autoridad. Y en la mayoría, o en la mayor parte de las partes de la Biblia, donde se menciona la palabra principados, se refiere al enorme conjunto de espíritus malignos que hacen la guerra contra el pueblo de Dios. Y estos enemigos o estos principados son seres al servicio de Satanás, que ejercen poder en los reinos invisibles para oponerse a todo lo que es de Dios. Amén. Esos son los principados. Es un conjunto de espíritus, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dijo en Efesios 3, 8, 9 y 10, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Por eso, hermanos, estoy parado hoy aquí esta noche. Aunque usted diga, mire, yo ya he oído muchas veces este mensaje. Está bien, pero no se está poniendo en práctica. Entonces nosotros como iglesia, yo como iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, mi obligación es dar a conocer, hermanos, este misterio escondido desde los siglos, darlo a conocer a los principados, que nos oigan, hermanos, que nosotros sabemos esto. A las potestades de los lugares celestes, darles a conocer que nosotros estamos enterados y que el problema es de que no nos hemos puesto de acuerdo para realmente guerrear contra él en forma espiritual. Amén. Primera de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Quién es el que subió al cielo y está a la diestra de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, y dice que a él están sujetas todas estas potestades, todas estas huestes de maldad. El problema es de que no vamos a Cristo a que nos ayude, sino que agarramos nosotros y construimos todo tipo de material bélico para enfrentarnos a esas potestades. Y lo único que hacemos es no enfrentarnos a ellas, porque no es así la guerra, no es física, sino que lo que hacemos es enfrentarnos a nuestro prójimo. Las armas ahora, hermanos, antes las armas lo destruían principalmente la infraestructura, todas las cosas materiales. Así eran las armas de destrucción masiva. Ahora las armas nuevas, hermanos, las nuevas armas ya no destruyen edificios, ya no destruyen las cosas materiales, destruyen al ser humano. ¿Se da cuenta dónde está la mente del hombre? ¿Cómo Satanás ha entenebrecido la mente del hombre? Que ahora no le importa destruir lo que el hombre ha construido, le importa destruir al hombre. Ahí tenemos este virus, hermano. No lo vemos, no lo conocemos. No bota puentes, no bota edificios, no destruye carreteras. Solo destruye al hombre, mata al hombre. Si fue creado o no fue creado este virus, pues eso no, todavía no es
de conocimiento público. Pero algunos lo creen que sí. Entonces, hermanos, estos principados son ángeles caídos de un rango muy alto, que tienen mucha autoridad y mucho poder. Pueden gobernar no solo sobre personas, sino sobre naciones enteras, sobre ciudades, sobre pueblos y sobre gobiernos. Son muy poderosos. Y solo el poder de Cristo podemos derrotarlos. Cuando Jesús le preguntó a aquel espíritu inmundo que estaba dentro de un hombre, allá en Marcos 5:9, el Señor le preguntó, ¿cómo te llamas? Al demonio que tenía esta persona. Le dijo, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Ya ve, hermano. Son muchos demonios. No es un demonio, son muchos. Legión me llamo. Este hombre tenía un espíritu inmundo. Y cuando Jesús llegó a liberarlo, le preguntó al demonio, ¿cómo te llamas? Y el demonio respondió, Legión me llamo porque somos muchos. Y estas fuerzas, estos demonios, estas legiones, hermanos, están dirigidas por Satanás. Son de él. Porque él las trajo cuando fue expulsado del cielo por rebelarse ante Dios, queriendo ser superior a Dios. Queriendo ser superior a Dios. Entonces son de él las maneja, él las manipula. Pero el diablo a menudo nos hace pensar, hermanos, que el problema somos nosotros mismos. Por eso es de que nos enfrentamos. Porque él es el engañador. Recordemos que la palabra dice que él es el engañador. Entonces tiene engañado al mundo. Cuando usted tenga un problema con su vecino, no pelee con él. Ore por él. Si tiene un problema con su esposa, su esposo, su suegro, su suegra, no pelee con ella o con él. Ore por él. Ore por él porque es un demonio que lo está manipulando y nosotros caemos en el juego del diablo y empezamos a pelear con esa persona. Nos volvemos enemigos al extremo muchas veces que han llegado a matar a esa persona. Y esto está ocurriendo entre las naciones. Esto ocurre entre las naciones. Hay un odio en las naciones matándose. Son matanzas, hermanos. Son matanzas. Aquí, gracias a Dios, en esta parte del mundo, bendito Dios, no vemos esa situación así de fuerte. Pero en otras partes sí es muy fuerte. Sí es muy fuerte. Hermanos, el enemigo está ganando la batalla. Y está feliz. ¿Sabe por qué está feliz? Porque no lo atacamos. Es un enemigo feliz, él está en su salsa, está en su tinta, haciendo de las suyas, porque nosotros no lo enfrentamos, no lo atacamos. Nosotros nos atacamos a sí mismos. Pero para ganarle esta batalla al enemigo, debemos estar equipados espiritualmente con el don de discernimiento de espíritus para que podamos tener la capacidad de detectar su presencia. Ese es el problema, que no detectamos su presencia, solo detectamos con quién estamos peleando, pero no detectamos que la presencia de él, un espíritu inmundo, está ahí viendo que nosotros hagamos daño o nos hagan daño. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 37 al 39, dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, de Dios que es en Cristo Jesús, Señor
nuestro. Hermanos, estos versículos hablan con toda claridad de la victoria de Cristo sobre todas estas fuerzas demoníacas. Dice, somos más que vencedores en aquel que nos amó. El apóstol nos da la clave aquí, que para vencer estas fuerzas del mal, el amor de Dios por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es la clave. Para poder vencer, hermanos, tenemos que tener el amor de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Esto nos dice que también que toda persona que no ama a Cristo no puede vencerlas. Ese es el problema, porque hay muchos que no reconocen a Cristo como el Hijo de Dios. En Efesios 6:13 el apóstol Pablo nos dice que para poder resistir el ataque de estas fuerzas satánicas, debemos de vestirnos con una armadura muy especial. No la armadura que nosotros hacemos, no esos cascos, no esos escudos, no toda esa protección, esas bombas. No, dice que debemos vestirnos con la armadura del Señor. En Efesios 6:14 al 17, el apóstol Pablo dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, estas son las herramientas que Dios ha dado a sus hijos para que podamos vencer esos ataques del enemigo. Estas aquí están. Al usar esta armadura de la forma correcta y efectiva, podemos hacer frente a todas las trampas del maligno y salir victoriosos de ellos. Entonces, ¿cuáles son esas armaduras? El cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Vamos a ver rápidamente qué significa cada una de estas armaduras, tanto en lo físico como en lo espiritual. Porque estas armaduras, hermanos, en lo físico, eran las armaduras con que se vestían los soldados para hacer frente al enemigo en forma física. Pero ahora el Señor nos dice que son las mismas armaduras, pero estas son espirituales. Por ejemplo, el cinto de verdad. En lo natural, el cinto de verdad es un tipo de cinturón que se pone alrededor de la cintura, aquí en la parte media del cuerpo, cubriendo nuestros lomos con el objeto de protegerlos y fortalecerlos. En lo espiritual, nuestros lomos representan nuestro interior. En ellos se encuentra nuestra vida y nuestra fuerza. El cinto de verdad nos dice que debemos tener la verdad en nuestro interior. ¿Quién es la verdad? ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Lo dijo Cristo. Entonces debemos de tener a Cristo en nuestro interior. Y para esto, hermanos, significa tener un profundo conocimiento de la palabra de Dios. En el Salmo 51:6 el salmista dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermanos, todo está en la palabra. Segunda Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué le está diciendo? Que usa bien su cinto de verdad. Y en Isaías 11:5 dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad
ceñidor de su cintura. Entonces, hermanos, ¿cuál es el cinto? El cinto de verdad. ¿Amén? Es tener a Cristo en nuestro corazón. Tener a Cristo en nuestro corazón, que sea el centro de nuestra vida. Y recurrir a Él cuando estamos siendo atacados por el maligno. Tener a Cristo. Y esto lo vamos a lograr a través de leyendo, de leer y de escuchar la palabra de Dios. Ese dice que la palabra es comparada con el pan de vida. Y entonces vamos nosotros siendo alimentados y nuestros lomos están siendo fortalecidos por la palabra que es el pan de vida. Necesitamos aprender a dividir de manera correcta la palabra de verdad. Y esto involucra estudiarla con profundidad. Bien, esa es la primera armadura. Ahora veamos cuál es la segunda armadura. Es la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza? En lo natural es una protección para los órganos vitales del cuerpo. O sea, esta va aquí en el cuerpo como un chaleco. Porque si el corazón de un soldado era herido en ese tiempo, afectaba las otras partes del cuerpo. Entonces el soldado se debía de cubrir mucho esta parte, principalmente su corazón. Pero en lo espiritual, hermanos, la justicia es la que va a proteger nuestro corazón de los ataques del diablo. El rey Salomón dijo en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, tenemos que proteger nuestro corazón con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? La coraza representa, hermanos, hacer siempre de corazón y voluntariamente todo aquello que es recto a los ojos de Dios y de los hombres. Todo lo que es recto, porque vivimos en este mundo. A los ojos de Dios y de los hombres. Eso es lo que representa la coraza de justicia. Es tener hambre y sed de justicia para que todo nuestro ser sea lleno de la justicia del Señor. Cuando Jesús enseñaba a la multitud allá en el Sermón del Monte, en Mateo 5:6, Él dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, hermanos, debemos tener hambre y sed de justicia para que podamos caminar y hacer todo lo que el Señor le agrada que hagamos. Amén. Todo lo que es justo delante de Dios y delante de los hombres. Debemos de vestirnos con nuestra coraza. Porque de esa forma el enemigo, si estamos llenos de Cristo, hermanos, si nuestro corazón está vacío, no tenemos a Cristo en nuestro corazón, va a ser muy fácil que nos ataque el enemigo, porque no tenemos la coraza de justicia. Pero si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón está ocupado, está cubierto con la coraza de justicia. Y cuando vengan esos dardos, nosotros sabremos cómo enfrentarlos, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. La siguiente armadura es el calzado del Evangelio de la Paz. En lo natural, el calzado eran unas sandalias que era una parte muy importante en la vestimenta del soldado romano. Protegían sus pies para que no fueran heridos por piedras, por espinas, y evitaban que por una lastimadura de una piedra ellos pudieran quedar cojos.
Este es el calzado. Eran unas sandalias. Usted puede ver en fotos ahí en internet, en Google, cómo iba vestido un soldado romano, y verá usted que él llevaba unas sandalias que lo protegían de las piedras o de las espinas. En lo espiritual, la paz de Dios nos previene de volvernos cojos espirituales. Por eso nos recomienda aquí que calcemos el evangelio de la paz. Porque quiere que no nos volvamos cojos espirituales, ya no físicamente como los soldados, sino cojos espirituales. En Hebreos 12:13 dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ve, hermanos, aquí está hablando del espíritu. Una persona que no anda caminando correctamente en los caminos de Dios es una persona que anda cojeando. Y eso cojo espiritualmente lo puede hacer que se salga de los caminos de Dios y sea atacado por el maligno. La paz de Dios también nos capacita para poder poner a Satanás bajo nuestros pies. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces, hermanos, dice que estas sandalias protegen nuestros pies y nos capacita para poder aplastar en breve a Satanás, que el Dios de paz lo pondrá bajo nuestros pies. Nuestros pies también, hermanos, nos dan un balance y estabilidad. Nos llevan a donde queremos ir. Por lo tanto, nosotros debemos llevar siempre con nuestro caminar, o a donde quiera que vayamos, debemos llevar la paz, el evangelio de la paz. Debemos ser personas pacificadoras, y para ser personas pacificadoras, hermanos, solo lo podemos lograr estando llenos de la paz de Dios. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos llevar nosotros paz a otra persona o a una familia cuando nosotros tenemos la paz de Dios en nuestros corazones? Vamos calzados con las sandalias del evangelio de la paz. Esa es nuestra otra armadura. Hermanos, es tan alegre recibir a alguien en casa que llega con un ánimo dispuesto, que lleva a Dios en su corazón. Uno no quisiera ni que se fuera. Cuando alguien que está muy metido en los caminos del Señor, que camina con el Señor, lo visita a uno, son personas muy agradables. Llevan paz. Pero una persona que no lleva la paz de Dios, que no lleva el calzado del evangelio de la paz, es desagradable. Muchas veces uno comenta: ¿viste cómo se sentía la opresión en el hermano? ¿Viste que cómo se sentía aquí en la casa la opresión? Es porque esa persona no lleva puestas las sandalias del evangelio de la paz. Bien, entonces, hermanos, la siguiente armadura que nos dice aquí el apóstol es el escudo de la fe. Note bien, hermanos, que todas estas armaduras que hemos visto hasta este momento son armaduras defensivas. El escudo de la fe, en la antigüedad, cada soldado, pues toda la tropa, portaba sus escudos.
Y esto era debido a que las armas más utilizadas en ese tiempo, más las armas ofensivas que los ejércitos contrarios utilizaban, eran flechas, lanzas y dardos. Y el escudo era el principal medio de defensa. Se recuerda, el escudo es una cosa así, algunos ovalados, otros rectos, y que lleva el soldado en su mano, y cuando le venían las lanzas, las flechas, él metía el escudo y se defendía porque eran hechos de un material muy fuerte. Entonces recuérdense que estaban llegando las flechas, las lanzas y los dardos, y era la forma como ellos se podían defender. En la actualidad todavía se usan los escudos. Uno puede ver a los antimotines de la Policía Nacional Civil. Cuando van a enfrentar un amotinamiento, ellos llevan sus escudos para defenderse porque les tiran piedras y les tiran un montón de cosas, y ellos se defienden. Así era el escudo que usaban los romanos y que en la actualidad todavía se usa. Pero en lo espiritual, hermanos, los dardos de los ejércitos de Satanás no son flechas, no son lanzas. Son palabras de duda lanzadas en contra de los santos. Pero la fe de Dios nos capacita para que podamos animarnos, y esas palabras de duda lanzadas por Satanás quedan en el vacío. Hermanos, algunos de estos dardos pueden ser desánimo, confusión, depresión, pérdida de visión, desorientación, desesperación, alejamiento, derrota, etc. Hermanos, constantemente Satanás está tirándonos esos dardos. Una de las características más malévolas que tiene este virus, el COVID-19, es que causa desesperación en las personas. Yo acabo de estar con una persona que está contaminada. Bueno, no estuve con él, mejor dicho, si no van a salir huyendo todos los jóvenes de aquí, del templo. No estuve con él, sino que estuve platicando con él por teléfono, y lo que él tiene es mucho dolor en sus piernas, mucho dolor en sus articulaciones, no tiene fuerza, está cansado, no puede trabajar. Entonces la persona está desesperada. Está desanimado, está confundido, está en depresión, desorientado, derrotado. Entonces, ayer yo oré por él y reprendía todo este espíritu, todos estos dardos que le está lanzando el maligno. Hermanos, si no tenemos no tenemos nuestro escudo bien agarrado, esos dardos que nos lanza el maligno van a entrar contra nosotros. Mire, la gente desanimada abunda, más que todo en este tiempo. Usted se junta con una de esas personas y ¿para qué estás trabajando? ¿Para qué estás trabajando si mira, el virus de un momento a otro te puede matar? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿A contaminarte vas a ir? Y nos tiran toda esa cantidad de dardos, hermanos. Y es cierto, nos tenemos que cuidar, pero también tenemos que tener fe. El Señor está guardándonos. Amén. La siguiente arma que vemos aquí es el yelmo de la salvación. Y en lo natural, el yelmo era una especie de casco que se ponían los soldados para la batalla, que además de protegerlos de los impactos, también tenían una cobertura nasal que minimizaba la inhalación de gases. Eso era lo que hacía el yelmo de la salvación. Era un casco que tenía una cosa como para respirar,
pero como que minimizaba o filtraba los gases. Y en lo espiritual, nuestras batallas en contra del enemigo también tienen lugar en nuestra mente. Recuerden que el casco va puesto en la cabeza, en la mente, y en lo espiritual nuestras batallas tienen lugar en nuestra mente, por lo cual debemos de protegerla con el yelmo de la salvación de todos los malos pensamientos que el enemigo puede poner en nuestro camino. Hermanos, una de las cosas que más le gustan, le encantan al enemigo es atormentar nuestra mente. Recuérdese que dice una frase que yo leí por ahí que dice, todo está en tu mente. Todo está en tu mente, y eso lo dice el mundo. Pero una mente guardada con el yelmo de la salvación va a ser una mente que está en los caminos de Cristo, está segura. Porque, hermanos, si nosotros, aunque el enemigo ataca y atormenta nuestra mente, si nosotros volteamos nuestra mirada al Señor en medio de estos ataques, Él nos capacita para recibir su paz, que es tan fuerte o más fuerte que las guarniciones de las huestes celestiales. Su paz guarda nuestro corazón y guarda nuestra mente. Mis hermanos, debemos de tener nuestro casco que nos capacita, hermanos, para tener una mente en Cristo Jesús. Recuérdense que en la mente están nuestras emociones, nuestros sentimientos, todas las decisiones que tomamos están en nuestra mente. Si esa mente está siendo guiada por el Espíritu Santo, va a tomar buenas decisiones. Pero si no está guiada por el Espíritu Santo, sus decisiones van a ser incorrectas. Y la última armadura, hermanos, que nos menciona el apóstol es la espada del Espíritu. Como podemos ver, todas las armaduras que vimos, las 5 armaduras anteriores que vimos, son defensivas. Pero la última, que es la espada del Espíritu, es la única arma que es ofensiva. Esta es ofensiva. Esta no es para defenderme, sino es para atacar. Esta arma es para atacar. Por lo tanto, hermanos, esta espada la debemos de usar. Esta espada debe estar en nuestra mano siempre. La palabra de Dios compara esta espada con una espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tal como Jesús lo hizo en el monte de la tentación, debemos usar la palabra en nuestros combates con el diablo. Cada vez que el diablo citaba la palabra fuera de contexto, el Señor le respondía con la palabra, anulando todas las intenciones de tentar al Señor que tenía el diablo. Por eso dice Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces, hermanos, la palabra de Dios, que es la espada, debe estar en nuestra mano para, así como hizo Jesús, cuando el diablo le decía, lo tentaba, el Señor le respondía con la palabra, con la espada, lo atacaba, y el diablo que hizo al final se fue. Pero si no estamos preparados con esta arma, que es la espada del Espíritu, hermanos, vamos a caer. Es lo que está ocurriendo en el mundo ahorita. No se usa la palabra, eso está fuera totalmente. Entonces, estamos atacando con una espada física a nuestro hermano, no al enemigo.
Y no cabe la menor duda, mis queridos hermanos, que el enemigo de nuestras almas va a hacer todo lo posible para encontrar la oportunidad para atacarnos, para tentarnos, para desanimarnos y por lo tanto derrotarnos. Eso no cabe la menor duda, porque él vino a matar, a robar y a destruir. Las fuerzas del mal, hermanos, se encuentran en cualquier lugar. Las fuerzas demoníacas están en la búsqueda de una habitación. Los poderes de Satanás son muy fuertes. Sin embargo, nunca debemos olvidar esta armadura de Dios. ¿Por qué? Porque esta armadura de Dios es suficiente y poderosa para resistir cualquier ataque del reino de las tinieblas. Esta armadura, hermanos, debe de estar con nosotros todo el tiempo. Debemos de estar armados con estas 6 armas que el Señor nos da. Y el número 6 en la Biblia nos habla de perfección. Quiere decir que cuando tenemos estas 6 armas, estamos armados con estas 6 armas, nosotros estamos perfectos para enfrentar las acechanzas y los ataques del maligno. Amén. El apóstol Pablo termina diciéndonos a todos los cristianos que una vez estemos ceñidos con la armadura de Dios, que no cesemos de orar y velar con perseverancia al Espíritu por todos los santos. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, la oración cambia todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a orar sin cesar. Sin cesar. Quiere decir todo el tiempo, en todo lugar. Debemos de estar orando por todos los santos, que los proteja. Lo que le decía al principio. Si alguien lo está atacando, algún hermano lo está peleando con ustedes, no pelee con él, no le responda con la misma armadura que él está usando. Use la armadura de Dios. Ore por él, ore por él. Primera Tesalonicenses también nos dice: orad sin cesar. Un versículo tan pequeñito: orad sin cesar. Cuando oramos, hermanos, estamos en comunicación directa con nuestro Señor. Y Él escucha nuestra súplica. Por eso es que debemos orar todo el tiempo. Todo el tiempo. Aun cuando estemos realizando nuestras tareas diarias, nuestras tareas cotidianas. Continuamente, hermanos, tenemos que estar hablando de Dios. Esa debe de ser nuestra conversación con un hermano cristiano creyente y con uno no creyente. Debemos de nosotros de meter la espada. Por eso dice que debemos de meter la espada a 2 filos. ¿Qué hace una cosa a 2 filos, hermano? No la detiene nada. Va rompiendo arriba y rompiendo abajo. Entonces, nosotros debemos de usar nuestra espada cuando estemos caminando o platicando con cualquier persona. Puede ser un hermano que no anda bien, hay que ponerle las cosas en su lugar. Hay que poner los puntos sobre las íes. Con toda amabilidad, no con dureza. Debemos de establecerle la palabra como es. Disculpa, hermano, pero no estoy de acuerdo con vos. Lo que dice la palabra es esto, esto, esto y esto. Esa es la verdad. Con lo que estás haciendo, hermanos, es tu vida. Yo no puedo meterme en tu vida, pero tengo que decirte que no estás en la verdad. Posiblemente ese hermano no le vuelva a hablar por un tiempo. Pero cuando él se dé cuenta que usted tenía la razón de lo que le dijo, ese hermano va a volver a usted y va a ser su mejor amigo. Su mejor amigo.
Hermanos, es triste ver, ya para concluir este mensaje, es triste ver cómo desde los púlpitos se ha dejado de predicar el mensaje genuino de cómo es nuestra caminata con Cristo. Ahora son mensajes light, no se dice la verdad. El enemigo de nuestras almas ha impartido órdenes a sus huestes que les cambie el mensaje a muchos predicadores con el objeto de poner su interés en las cosas materiales. Hoy desde los púlpitos, hermanos, se hace énfasis en las cosas materiales. Si no, podemos ver ese mensaje famoso de paz, poder y prosperidad. Dinero, riqueza, paz, poder y prosperidad. Ya no se predica la verdad. Ahora tiene miedo los predicadores de predicar un mensaje que le va a decir la verdad de la caminata al rebaño. Muchas veces por no discutir con alguien nos callamos. No estoy diciendo que juzguen ni condenen, hermanos, porque eso no debe ser así. Nosotros no somos jueces. El único que condena y juzga es el Señor, porque Él es el juez justo. Pero sí debemos establecer la verdad. A las naciones hay que decirles, señores, están equivocados. Oren. Oren por su pueblo. El afán y la ansiedad por el poder y por las cosas materiales ha puesto al hombre contra el hombre. Ese afán, esa ansiedad, ese amor por el dinero ha puesto al hombre contra sí mismo, contra el hombre. Desde que el hombre fue creado en el Edén, la lucha de Satanás ha sido destruirlo y alejarlo de la presencia de Dios. Estamos en una guerra que no podemos detectar con nuestros sentidos y por esta razón debemos fortalecer nuestro espíritu y ocuparnos de nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que estar alertas porque dice la palabra que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Él no descansa, hermanos. Él no descansa. La palabra de Dios no cambia y no miente, mis queridos hermanos. La victoria final sobre nuestro enemigo se acerca. De eso no tenemos ninguna duda. La victoria se acerca. El apóstol Juan vio lo que iba a ocurrir cuando se cumplan los 1000 años. Allá en Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba. ¿Quién nos está engañando ahorita? El diablo que los engañaba. Fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermanos, la guerra está ganada. Está ganada. Eso no hay ninguna duda. El apóstol Juan lo vio en su visión que tuvo ahí en Apocalipsis. Pero mientras ese momento llega, hermanos, nosotros debemos usar toda la armadura que el Señor nos ha entregado para defendernos y atacar al enemigo. Porque no es solo defendernos, sino que está la espada del Espíritu para poder atacar todas esas líneas del enemigo. Ya basta. Ya dejemos de atacarnos entre nosotros mismos. Ya detengámonos, hermanos. Y vistámonos de la armadura de Dios y empecemos a atacar a nuestro verdadero enemigo, que es el diablo. Amén. Desde que yo los invito, hermanos, esta noche a que nos vistamos de esa armadura, para que podamos atacar, defendernos y atacar al diablo. Y no estar atacando a nuestro vecino, atacando a nuestra esposa. Mire, cuando hay un problema en casa, quien está feliz es el diablo. Yo ya lo mencioné en una oportunidad, pero había un programa hace un tiempo
donde salía y el diablo iba caminando a una persona y el diablo ponía un objeto ahí y esa persona se caía y él se gozaba riéndose. Así está ocurriendo. El diablo está risa y risa de ver cómo estamos enfrentados entre nosotros mismos. ¿Dónde está el 11º mandamiento que debemos de amar a nuestro prójimo? Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, y nos ayude para poder hacer frente a nuestro verdadero enemigo, que es el diablo. Vistámonos de las vestiduras de nuestro Señor Jesucristo y defendámonos y atacamos con toda fortaleza, porque la victoria está en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga. Muy buenas noches.